que no haya de recibir mucho más en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Y vamos a estar hablando, titulando este mensaje, renunciando al mundo, recibimos a Cristo. Renunciando al mundo, recibimos a Cristo. Padre bueno y Dios de gloria, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu infinita misericordia. Señor, gracias por cada uno de los que aquí estamos. Señor, gracias por los que no han venido también. Señor, gracias por los que nos sintonizan a través de los medios, Dios amado. Señor, gracias por esta nación que nos ha escogido, Padre amado. Mira esta palabra tuya, Dios mío, que va a ser anunciada, va a ser predicada, va a ser expuesta, Dios de gloria. Dame tu gracia, dame sabiduría, Dios mío, dame entendimiento, Padre, para que yo pueda transmitir a tu pueblo, Señor amado. Y que esta palabra, Dios mío, haga la obra, esa preciosa, maravillosa obra, Señor amado, en cada uno de los que lo escuchan y la sintonicen, Señor. Te doy gracias en el nombre santo y maravilloso de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento en esta tarde sin dejar de alabar a Dios, sin dejar de glorificar a Dios. Ahora sabemos nosotros que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en que cada uno busca lo suyo propio, mas no lo de Cristo Jesús. Pero Dios tiene un propósito para con nuestras vidas, a pesar de que nosotros escuchamos por un lado las inundaciones, por otro lado el fuego, por otro lado amenaza de guerra, quebrantamiento de los mandamientos, pero el Señor nos dice en su palabra que aún no es el fin. Entonces, sabiendo nosotros aún no es el fin, sabemos que Cristo está cerca, Él está a la puerta, y por eso nosotros tenemos que renunciar a las cosas del mundo, a las cosas materiales. De hecho, podíamos ser nosotros como pueblo de Dios, podíamos ser más inteligentes. Ya la palabra del Señor nos habla de que desnudo vinimos y desnudo volveremos. Y pudiéramos tomar ejemplo de todo aquello que han tenido riqueza, posesiones, muchas posesiones aquí en la tierra, y mueren deseando tomarse un vaso de agua o comerse una patata frita, podemos decir. Podríamos nosotros tomar ejemplo de esto y decir: yo voy a renunciar a todo lo pecaminoso, yo voy a renunciar a todo lo del mundo para que Cristo pueda entrar en mi vida. Es hermoso, mis amados, cuando nosotros permitimos que Cristo entre a nuestras vidas. Nosotros vemos que nuestra vida cambia, nuestras actitudes cambian, nuestros pensamientos cambian. Gloria al que vive y reina para siempre y por los siglos. Cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, es como si Él quitara la venda, mis amados. Es como si Él rompiera las cadenas. Y entonces, cuando nosotros tenemos libertad, cuando el Señor nos dice que si conocemos la verdad, la palabra del Señor, ella nos hará libre. Por tanto, nosotros entendiendo y conociendo que tenemos que renunciar a lo pecaminoso, que tenemos que renunciar al mundo para poder conocer a Cristo, para poder recibir a Cristo, es necesario, mis amados, que nosotros le conozcamos tal como Él es. Nosotros sabemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos muchas veces atribulados o muchas veces mermados por la situación que está aconteciendo, solamente el Señor nos dice: clama a mí que yo te responderé. Pero ¿cómo Él podrá respondernos si no le conocemos? Tenemos primeramente, porque como dice en su palabra, aleluya, gloria al Señor, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Amén. Si usted quiere conocer a Dios, tiene, como dice esa alabanza, si tú no conoces a Dios y quieres conocerlo, toma la Biblia en tus manos y estudia los evangelios. A través de los evangelios conocemos los padecimientos de Cristo, conocemos cuánto Él sufrió por nosotros, y aún Él nos deja plasmada su palabra, de que por causa de su nombre tendremos aflicción. En este mundo tendremos aflicciones, pero Él nos manda a confiar porque Él ha vencido. Pero nosotros aquí en donde hemos leído, no es que vamos a hablar de riqueza, no, hemos leído este pasaje
de la palabra del Señor para que entendamos de aquel hombre que era de los principales, aquel joven rico. Pero no vamos a hablar de riqueza materiales, sino de riquezas espirituales. Es necesario, mis amados, mire, cuando nosotros nos llenamos de la presencia del Señor, cuando buscamos las cosas de arriba, mire, mis amados, vendrán críticas sobre nuestras vidas, vendrán murmuraciones, pero si estamos llenos del poder de arriba, nosotros vamos a entender que a Cristo le escupieron, a Cristo lo horadaron, a Cristo le pusieron corona de espinas, a Él lo pusieron a llevar una cruz muy pesada. Pero Él sabía a lo que había venido aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos, si nosotros no podemos soportar algo terrenal, ¿cómo podemos decir que conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos decir que Él llevó nuestras enfermedades, que llevó nuestra dolencia? ¿Cómo podemos nosotros decirlo cuando nos duele un dedo y nos estamos quejando? Poder en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. La palabra del Señor nos habla y te ve que muchas veces no justificamos. Te ve que allí hay un pasaje que me llamó a mí la atención. Amén, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de cuán difícil es que entren los ricos al reino de los cielos. Amén, porque es necesario que nosotros dejemos lo terrenal para seguir a Cristo. Es necesario que nosotros nos despojemos de lo terrenal para seguir a Cristo. Aleluya, pero allí había un hombre que enseguida le dijo, fue Pedro quien le dijo al Señor, Maestro, lo hemos dejado todo para seguirte. En otra palabra, nosotros renunciamos a todo lo que teníamos para seguirte. Pero nosotros también conocemos la vida de los discípulos a través de la Sagrada Escritura. Aleluya, cómo ellos hablaban y cómo ellos seguían. Pedro mayormente, gloria a Cristo. Aleluya, que le dijo al Señor que estaba dispuesto a ir a la cruz con Él, a morir por Él. Pero vemos que no fue así, porque en el momento de la prueba, solamente porque le decían, tú eres uno de ellos, tú te pareces a ellos. Ella solamente con eso, temiendo por su vida, decía, yo no soy de ellos, no conozco a ese hombre. Pero nosotros vemos que allí la palabra cuando nos habla, aleluya, por el versículo 26, cuando Jesús le está hablando y dicen allí, y los que le oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, nosotros podemos heredar la salvación. De hecho, hemos obtenido la salvación por gracia, no porque hayamos hecho nada para merecerlo, ni siquiera por las obras, porque nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero cuando usted dice, yo lo he dejado todo, posiblemente a ver qué usted ha dejado. El Señor no pone las cosas difíciles a nosotros para que nosotros entendamos lo necesario. Y mire que cuando queremos no dejar cosas insignificantes, el Señor nos pone, si no eres capaz de dejar padre, hijo, madre, no puedes ser mi discípulo, no podrás entrar al reino de los cielos. Pero de hecho aquí cuando le habla a Pedro, oh gloria al Señor, le dice que ninguno que haya dejado padre, madre o hijo, de hecho le recibirá más en esta tierra y en las venideras, gloria al Señor. Entonces es necesario, mis amados, que nosotros podamos renunciar a los mundanos, podamos renunciar a lo terrenal, para que podamos conocer al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, aleluya, para que nosotros podamos decir, verdaderamente mi comunión es con Dios. Oh, poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir en este día, mi comunión es con Dios? Aleluya, yo siempre le digo, mis amados, y voy a recalcar muchos días en esto, gloria al Señor. Si usted no lo siente, no diga amén. Porque decir amén significa, usted dice, así sea. Y si usted no lo siente, no diga amén. Gloria al Señor, porque entonces si dice amén y no lo siente, ni lo va a aplicar a su vida, entonces es mentiroso. Los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero esa palabra les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mire qué hermoso y cuán necesario que el Señor nos manda a nosotros a renunciar a todo lo que se corrompe, todo lo que el orín corrompe.
Todo lo que se come, las polillas, las carcomas, Dios nos manda a renunciar a todo aquello, no importando el valor que tenga para nosotros. Sabemos nosotros que estamos en esta tierra y que tenemos que trabajar ya de hecho, porque es un mandato de Dios, que el que no trabaja, que no coma. Pero nosotros no podemos dejar de alabar a Dios por los trabajos, mis amados. Amén, porque usted ve que los trabajos, nosotros en las empresas donde podemos trabajar, nos aprecian mucho, nos quieren mucho, mientras les seamos útiles. Pero qué bueno que si nosotros hemos conocido a Dios, siempre vamos a ser útiles. Siempre vamos a ser como la niña en los ojos de Dios. O sea que Dios no nos va a desamparar nunca, gloria al Señor. Pero mire, para que nosotros podamos permanecer en esta palabra, mis amados, como decían los discípulos, si es así, ¿quién podrá ser salvo? Tiene que estar, como decía esa alabanza, ardiendo el fuego, tiene que estar el fuego que penetra en su vida. Mire, eso fue lo que sostuvo a Jeremías, gloria al Señor, aleluya, que aún él intentó sufrirlo, pero no pudo. Aún él hablaba y se lamentaba de la situación del pueblo, gloria al Señor, pero el Señor le decía, gloria al Señor, háblale todo ese pueblo, te oigan o dejen de oírte, te escuchen o dejen de escucharte. ¿Puede usted alabar al Señor? Pero es necesario, mis amados, que nosotros renunciemos a todo lo terrenal. Gloria, mire que el Evangelio de Jesucristo según San Juan nos dice esta palabra maravillosa por allí, por el capítulo 3. Usted dirá, va a hablar de Nicodemo. No hay por qué de Nicodemos. Si sus pensamientos fueron a Nicodemo, repréndalo. Pero dice la palabra del Señor por allí, por el versículo 12. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para aquellos que son religiosos, para aquellos que se están escudando detrás del nombre del Señor, pero no le obedecen, no hacen lo que Él le dice. Aquello cuando la palabra del Señor nos dice que así como Moisés, allí en ese versículo 14, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero aún le dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es necesario, usted dice, yo creo en el Señor Jesucristo, yo sigo la pisada del Maestro. Pero entonces el Señor nos dice en su palabra que por nuestros frutos nos conocerán. Y recordemos, Dios no puede ser burlado, porque al final de los tiempos, dice el Señor que nos va a juzgar conforme las obras que nosotros hagamos. Mire, es necesario, mi amado, que nosotros estemos firmes, que nosotros no nos dejemos desviar por las fábulas humanas, que nosotros no nos dejemos desviar por los comentarios. Porque siempre habrá muchos que intentarán apartarnos de la fe. Intentarán apartarnos de lo que es la sana doctrina. Mire, gloria al Señor, cuando nos habla la palabra del Señor, esto es fe. Que así que nosotros creamos que así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si el Hijo del Hombre es levantado, habla de nuestro Señor Jesucristo. Así también nosotros vamos a resucitar con Él. Si hemos creído, porque dice que quien cree en Él, no se perderá. Y creerle a Dios, ¿te sabe lo que es creer a Dios? Es obedecer a su palabra, es obedecer a sus mandamientos, es obedecer a su precepto. Dice, usted puede decir, aquí este joven, cuando leíamos allí en San Lucas, él dice que él guardaba los mandamientos desde temprano, desde muy joven. Aleluya, el Señor le dijo, no matará, no robará, no hurtará, no dará falso testimonio, gloria al Señor, honrará a tu padre y a tu madre. Mire, tantos que nos dice la palabra del Señor, pero nosotros como seres humanos intentamos solamente no matar ni robar. Porque si mata te llevan a la cárcel. Si roba y te descubren, te meten a la cárcel. Usted puede decir, pero si roba poco, si se roba una magdalena en el supermercado, lo llevan preso. Pero si se roba millones, no le hacen nada. Porque solamente usted pierde la honorabilidad del nombre, pero no devuelve lo robado. Poder en el nombre de Jesús.
Cuando si el Señor nos dice por allí, por el Levítico, es que cuando alguien roba algo tiene que devolverlo con 5 tanto más. Pero podemos decir, no, pero que no lo metan, no es que lo metan a la cárcel, solamente amenaza de cárcel, pero no van a la cárcel. Pero así como Moisés, esto es fe que nosotros tenemos que alimentarla, no hacer como que usted tiene ahora la ayuda, usted tiene el soporte del Espíritu Santo, todos lo tenemos ahora. Aquellos hombres no lo tenían antes porque andaban con el Maestro, andaban con Jesús. De hecho, te ve que ellos le dijeron en un momento a Cristo, Señor, aumentanos la fe. Vemos como cuántas veces ellos andando con la salvación, mis amados, porque era Cristo que andaba con ellos. Ellos andaban con el árbol verde. Ellos andaban con el que podía salvarle, gloria al Señor, pero aún había duda en algunos de ellos. Poder en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo, porque en una ocasión le decían, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Señor, porque como, mire, esto es fe que nosotros creamos, que las cosas que el Señor hizo y que nos ha dicho a nosotros, que si creemos en Él, mayores que esas nosotros la haremos. Mayores que esas nosotros la haremos, pero para que nosotros mayores cosas que esta podamos hacer, tenemos que renunciar a lo pecaminoso, tenemos que renunciar a los mundanos, tenemos para que podamos conocer el verdadero poder de Cristo. Alábele porque Él vive. Pero aún la palabra del Señor nos dice en el versículo 4, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. En el versículo 14 del capítulo 4, la palabra del Señor dice, versículo 13, respondió Jesús, dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Pero esto es cuestión de fe, mis amados, para que nosotros podamos creer que el agua que Cristo nos da es verdadera. Es agua que sacia la sed. Es una agua espiritual. No creamos que estamos hablando de agua física, mis amados. Para que usted no se transporte, gloria al Señor. Dice, cuando estoy en lucha y en prueba, nadie me ayuda, nadie me socorre. Pregúntele a Dios por qué no viene el oportuno socorro para su vida. Pregúntele a Dios por qué cuando alguien dice algo de usted le duele. Poder en el nombre de Jesús. Mire, es necesario, mis amados, que nosotros nos fortalezcamos en Cristo. Pero para que la fortaleza de Cristo pueda habitar en nosotros, eso terrenal, eso mundano, tiene que desaparecer. No podemos nosotros servirle a Dios, a dos dioses a la vez. O a dos señores, como habla la palabra, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Pero vemos, miren, mis amados, yo leía que pusieron esto de esta pegatina que ustedes cuelgan muchas veces. Oh, gloria al que vive y reina para siempre y por los siglos. Aleluya. Con respecto a lo que es la carne y el espíritu. Y decía, la que usted alimente más, es la que va a crecer más. O sea que si usted alimenta la carne, es la carne porque hay una guerra, como dice la palabra, entre la carne y el espíritu. Esos dos se oponen entre sí. El que usted alimente más es el que va a crecer más en su vida. Y como crezca más la carne en su vida, porque usted la alimente más, le dedique más tiempo a la carne, mire, amado, está perdido. Entonces, la palabra gloriosa de nuestro Dios, el servirle a Dios, el servicio a Dios espiritualmente tiene que ser una negación, que nosotros renunciemos a nosotros mismos, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. A Dios no le podemos dar las cosas a media. No podemos dar las cosas a Dios a media. Tenemos que rendirnos por completo. Sabemos nosotros que la mayoría de nosotros trabajamos en lo secular. Sí, trabajamos en lo secular. Pero es necesario hacer eso sin dejar de venir a la iglesia. Pero ¿qué acontece? Que nosotros como seres humanos terminamos de trabajar y decimos, estoy cansado. Hoy me quedo, hoy no voy a la iglesia, estoy cansado. Pero por la mañana se levanta nuevamente a trabajar. No está cansado para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque va a recibir un salario. Oh, gloria al Señor. Pero qué, mire qué salario más hermoso nosotros podemos recibir, que cuando la vemos a Dios sintamos su presencia. Sintamos que nuestras cargas se van.
Qué recompensa más grande, porque vemos, cuando alabamos a Dios no recibimos una herencia material, no recibimos beneficios materiales, sino que recibimos su presencia, parte esencial de nuestra vida, que es la presencia de Dios. Poder en el nombre de Jesús. Pero entonces nosotros cuando entendemos que espiritualmente te necesitamos más, porque ¿cuánto necesitan más? ¿Cuántos ya están llenos? No. Oh, gloria a Dios. Miren, nunca podemos decir, yo estoy lleno. No, mi copa está, como a veces cantamos, mi copa está rebosando. Pero si su copa está vacía, el Señor la va a ir llenando cada día. Y el Señor le va a poner esa hambre de que busque más de Él. Pero necesario, no venimos porque estoy cansado. Mira que si voy, me voy a dormir. Oh, gloria a Dios. No, pues, si viene a dormir, no viene a buscar de Dios. Entonces vamos a ver esa parte, gloria al Señor, como dice la palabra. En el versículo 35 por allí del capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que riega, el que siega. Aquí esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, la parte espiritual, cuando nosotros sembramos para Dios, le decimos, Señor, en tu mano estoy. De hecho, usted ve, yo no sé cuando usted llegue en sus momentos ya finales, si usted será capaz de decirle, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu. Aleluya. Entonces el Señor le dice, pero si tanto tiempo he andado contigo, he estado pendiente y no he entregado nada, ahora entrega al Espíritu. Vemos que aquí la palabra del Señor cuando nos dice nosotros, dice no decir vosotros, faltan 4 meses para la siega. Y aún dice la palabra del Señor, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Necesariamente cuando nosotros venimos, el servicio a Dios en nosotros tiene que ser infalible, tiene que ser un servicio dedicado especialmente para Dios, no esperando nada a cambio. Porque muchas veces hacemos la cosa para esperar algo a cambio. De hecho, usted puede ver que yo he conocido personas que dicen, no, mira, yo tengo solamente esta moneda, yo voy a hacer como la viuda. La viuda cuando dio la moneda no dijo que iba a esperar algo a cambio. Yo lo voy a hacer como la viuda porque yo sé que el Señor me lo va a multiplicar. Si está esperando usted que el Señor se lo multiplique, no va a recibir nada porque al Señor no le agrada esa ofrenda. Porque al Señor lo que le agrada es con la voluntad que nosotros se lo demos, la disposición. Y a Dios lo que le agrada, como decía el ermita, yo una cosa le he demandado a Dios y estas buscaré, estar todos los días en su casa. Si viene a su casa por cumplir con el pastor, está perdido. Aleluya. Porque el pastor de los pastores conoce nuestros corazones y él sabe por qué nosotros venimos, en qué condición venimos, si venimos a gusto o aquí venimos a la iglesia. El Señor lo conoce todo. Dios no puede ser burlado, mis amados. Dios no puede ser burlado por mucho que nosotros queramos. No podemos darle un servicio a Dios quejándonos. Por eso usted ve que el Señor le dice a la iglesia que se preocupen por lo que les presiden, para que lo hagan con voluntad, para que lo hagan con gozo, para que no lo hagan quejándose. Nosotros no podemos darle un servicio a Dios quejándonos. Gloria al que vive y reina para siempre, porque si usted le da un servicio a Dios quejándose, ¿sabe lo que le va a pasar a usted? Le va a pasar como a Moisés. Poder en el nombre glorioso y maravilloso de Cristo, cuando ayer el Señor le dijo, háblale a la peña. Entonces usted le dice, mira, por tu causa yo tengo que ir hoy, porque a lo mejor le va a decir el pastor que me ha visto por aquí. Oh, gloria al Señor, que no me ha visto, posiblemente usted haya dado una excusa y no sea la excusa esta. Pero mire, en eso nos convertimos nosotros en mentirosos.
Decimos, no, porque tengo que hacer esto y no estamos en eso, estamos en toda otra cosa menos que en eso. Pero entonces le ve uno por allí y le dice, no diga nada, o se esconde. Aleluya. Mire, cuando nosotros nos escondemos del ser humano, está en peligro nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Porque entonces el Señor nos dirá, ¿y por qué te esconde? Si no estás haciendo nada malo, ¿por qué te esconde? Di la verdad. Siempre decimos, por la verdad murió Cristo. Pero entonces la palabra maravillosa de nuestro Dios nos dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que se siembra goce juntamente con el que siega. Necesariamente no podemos nosotros mirar cómo otros hacen las cosas, que le dicen a Dios, usted tiene una promesa de parte de Dios. Nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, y nosotros, para poder obtener esa promesa, tenemos que hacer las cosas como Él nos dice, no como nosotros queramos cambiarla o entendamos nosotros. Miren, mis amados, a Dios no hay que entenderlo. Dios está para que nosotros le obedezcamos. Dios nos escogió para que le obedezcamos, no para que entendamos su designio. Gloria al Señor. Aleluya. Porque si usted ve, aleluya, como aquellos discípulos cuando le hicieron a Jesús, porque aquellos no le seguían y le decían, Señor, quiere, aleluya, que pidamos que caiga fuego del cielo y lo consuma. Y el Señor le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque cada uno pide una cosa. Unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo. No, pero nosotros decimos que los campos allá están blancos. Alzad vuestros ojos. O sea, dame un servicio agradable. Hacer partícipe también al que siembra con el que ciega. Hacerlo partícipe. ¿Puede usted alabar al Señor? Pero entonces, mire, nos dice la palabra en el capítulo 5, por allí por el versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero dice que es el que oye su palabra y cree en el que le envió. Mire qué hermosa esta palabra del Señor. Porque vemos que incluso nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí en la sinagoga, le dijeron, ahí fuera está tu madre y están tus hermanos. Qué hermoso, qué sorpresa, qué bendición. Yo me imagino que si usted viene a alguien y le susurra ahí al oído, oye, ahí fuera está tu madre, está tu hermano, usted salía pronto a recibirle. Pero ¿qué hizo el maestro? ¿Qué hizo Jesús? Ayer volteó la cabeza y dijo, ¿dónde a mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, la voluntad del que me envió. Gloria al que vive y reina para siempre. Pero nosotros no somos capaces de hacer eso. Nos dirían, salíamos corriendo para decirle que entre. No, mis amados, gloria al Señor. El que viene a buscarnos, que entre donde está la fuente. Pero vemos que es hermosa la palabra del Señor cuando aquí nos refleja y nos habla para que nosotros entendamos. Para que nosotros entendamos que si oímos la palabra de Dios y la creemos, tendremos vida eterna, heredaremos vida eterna. Pero cuando la oímos, como dice la palabra, el que oye mi voz y abre. O sea, que usted la conozca, que usted conozca la palabra, que usted conozca el mensajero, que usted conozca a quien le envía, gloria al Señor, y lo que puede ser de provecho para su vida. Lo que puede ser beneficioso para su vida, pero que nosotros estamos acostumbrados solamente a que nos den como consolación solamente. No, mira, yo he venido afligido, necesito consolación. Dios al que ama disciplina. A pesar, gloria al Señor, que lo que nos está diciendo el Señor en esta tarde es que nosotros aborcamos las cosas del mundo para que podamos tener comunión con Dios. Para que nosotros podamos conocer verdaderamente al que envía la palabra, al que la dejó aquí plasmada, para que nosotros la oigamos y la pongamos por obra y creamos en el que le envió. Alábele porque Él vive.
Alábele porque Él vive. Y aún, gloria al Señor, porque es la voluntad de Dios. Como dice la palabra allí en el capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Y yo le resucite en el día postrero. Estamos cansados de decir que Satanás también cree en Dios y tiembla. Temblará más que muchos de nosotros. Oiga, temblará Satanás más que muchos de nosotros porque él sabe que está condenado para el juicio. Pero nosotros aún tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad si nos ceñimos a la palabra del Señor. Por eso que muchos no tiemblan cuando Dios le habla, cuando Dios las amonesta, y muchas veces pensamos, ya esto yo lo sabía. Eso también dijo el joven rico. Todo esto lo conozco desde mi juventud, desde temprano, todo esto lo conozco. Así usted dice, esta palabra ya yo la había escuchado, esta palabra yo la había oído, está haciendo igual que aquel rico. Conocía los mandamientos, pero no los ponía por obra. Poder en el nombre de Jesús, porque aún había una parte de su vida que no se había rendido. Yo no sé cuál es la parte de su vida que no se ha rendido a Dios para darle un servicio como Él lo merece. Un servicio como el que hizo María, que estaba sembrando para lo celestial, no para lo terrenal, gloria al Señor, sino que nosotros podamos entender que hay que tener una negación completa. Dice en el capítulo 12 de ese libro de Juan, una palabra tan hermosa, gloria a Cristo. Porque muchas veces nosotros, ¿cómo amamos nuestras vidas, mis amados? ¿Cómo cuidamos nosotros este cuerpo? Oh, gloria al Señor, que aún lo ponemos a descansar, lo mimamos, lo cuidamos. Y nos olvidamos de que el dueño de la vida, al cual nosotros no le damos un servicio eficaz, está pendiente de que nosotros renunciemos a aquello que estamos amando más. Mire, cuando habla la palabra del Señor con respecto al amor al dinero, no es que el dinero sea malo, pero no podemos amarlo. Trabajamos porque necesitamos el dinero para necesidades físicas, para sustentarnos, gloria al Señor, para alimentar el cuerpo. Mira hasta dónde trabajamos, que aún si nos toca hacer hora extra, lo hacemos. Pero cuando el Señor nos dice que vengamos a Él, lo que estamos trabajando así cargados, que no será descansar, dice, pues no, mira, pues no voy a ir, ¿sabe qué? Yo lo haré en mi casa. Dice la palabra del Señor por allí, por el versículo 25 del capítulo 12, que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Oiga, qué palabra tan hermosa, tan profunda. Y nosotros amamos esta vida y nos peleamos nosotros aquí en la tierra, incluso por franja de tierra. Nos peleamos por cosas que no tienen sentido. Aquí en la tierra te puede decir, si esto es lo que tiene valor aquí en la tierra, y mientras tenga aquí en la tierra, esto es lo que tengo que atesorar. Usted no debe atesorar para lo terrenal. Significa, usted no debe guardar para lo terrenal. Usted tiene que atesorar para el reino de los cielos, para vida eterna. Pero vemos, el Señor nos dice que el que ama su vida la perderá. Porque la amamos tanto que cuidamos de ella, pero no buscamos de lo espiritual, de lo celestial, no nos fortalecemos en Cristo. Entonces cuando vemos, que usted ve que cuando yo digo, gloria al Señor, que cuando nosotros no podemos soportar nada, es aquel que no soporta nada, es aquel que ha edificado su casa sobre la arena. Viene el río, viene una crítica, viene un comentario, lo derriba, lo hunde. Pero el que ha fundado su casa sobre la roca, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque venga la tormenta, aunque venga la tempestad, su casa no caerá, porque entenderá, oh gloria al Señor, cómo el Señor me está probando, cómo el Señor me ha metido en el desierto, oh gloria a Cristo Jesús, aleluya, oh cómo el Señor está probando mi fe.
Qué hermoso, gloria al Señor, cuando nosotros podemos decir, el Señor está probando mi fe, porque Él me dice que nadie, absolutamente nadie, entrará al reino de los cielos si antes no ha sido probado. Qué hermoso cuando podemos nosotros tener esa convicción, esa fe, esa seguridad, esa certeza de que estamos sembrando para el reino de los cielos. Pero que estamos diciendo una negación completa. Una cosa, sirviéndole a Dios como tenemos, como Él nos ha escogido, porque el Señor nos manda cuando le conocemos. A dejar todo y seguirle. Miren, no es que dejemos de trabajar, porque muchos dicen, yo entiendo la palabra. De hecho, conocemos gente que se convierte y dice, ya el Señor me dijo que no trabaje más y que le siga. No, mis amados, esto es un concepto erróneo también del ser humano, porque el Señor nos dice que el que no trabaja, que tampoco coma. Amén, pero no, lo que nos quiere decir, si nosotros no somos capaces de dejar un trabajo que nos estorbe, no podemos ser dignos de Él, no podemos ser discípulos, no podemos ser dignos del reino de los cielos. Pero para que esto acontezca en nuestra vida, no que usted se convierta y empiece a hacerlo. Usted tiene que tener una experiencia con Dios. Es que sea el Señor que le diga, mira, ya es tiempo de que deje esto. Es tiempo de que me siga, de que deje todo lo que tiene y que tome tu cruz y me siga cada día. No, pero Señor, que mira, pero que yo te sigo, mira, solamente me gusta venir a la vigilia porque me gusta la vigilia. Y los demás cultos no me gustan. Amén, porque no me gusta cuando están haciendo tanto ruido. Otros les gustan los ruidos. Porque dicen, allí siento la presencia de Dios. Donde no hay ruido, no está la presencia del Señor. No. El Señor se le apareció a Isaías, fue en el siervo apacible. No fue en el terremoto, no fue en el fuerte viento. Pero vemos, gloria al Señor, el deseo que usted tiene de conocer a Dios. Es necesario que tenga deseo de conocerle a Dios. Porque además, es el deseo de nuestro Señor Jesucristo que todos le conozcamos. Cuando usted le conoce, usted va a abrir la puerta. Cuando usted le conoce, usted va a hacer su voluntad. Cuando usted le conoce, usted va a decir, yo no puedo esconderme de Él porque está en toda parte. Dice la palabra en el capítulo 17 de Juan. Gloria al Señor. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oiga, el deseo de nosotros de conocer en la intimidad, porque el Señor Jesucristo dice en su palabra que ya no nos llamará siervo. ¿Por qué? Porque el siervo, si no dice, le llamaré amigo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sabe sí lo que hace su Señor. Qué importante, qué necesario que nosotros podamos conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, al quien Él ha enviado. Y que nosotros podamos entender, Cristo murió por nosotros. Todos dicen, Cristo murió por mí. Cristo murió por mi pecado, pero llevan su pecado como amuleto. Entonces no diga, Cristo murió por ese pecado porque tú lo llevas como amuleto y no quieres dejarlo. Porque piensa que ese amuleto te va a dar la vida eterna o te va a dar garantía. Mire, los amuletos no sirven para nada. Los amuletos es como aquellos que son hechos por los artífices, como leía la palabra del Señor, que hacen imagen, tallan acera, pero la clavan en la pared para que no se le caigan. Y eso tampoco puede hacer nada por su vida, ¿no, mis amados? Gloria al Señor. Aquellos que le sirven a dos dioses a la vez, el Señor aborrece estas cosas. Pero vemos que esa palabra tan hermosa, y esta es la vida eterna. O sea que el que no conoce verdaderamente a Dios, no puede decir yo tengo la vida eterna. Pero usted ve que la gente cuando muere alguien dice qué bueno que era. Oye, y empieza a darle todos los halagos aunque haya muerto borracho o asesinando a otro, aunque haya muerto en un tiroteo. Qué bueno que era. Pero podemos nosotros decir, y muchos dicen, muchos se atreven a decir, oh, gloria al Señor, está en la presencia de Dios. Mire, mis amados, alguien ya está en el lugar, está descansando en paz, y hasta la iglesia católica le dice que descanse en paz. No, cuando le rezan a los muertos dice que descanse en paz el alma de fulanito. ¿Quién eres tú para mandar a alguien a descansar?
Porque Cristo dice aquí: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme hayan sido sus obras. Entonces nosotros decimos, porque usted puede decir: no, pero tenemos que apelar a la misericordia de Dios. No, pero usted no es que manda a nadie al infierno, ni lo saca ni lo entra, sino que son sus obras. Aún como dice la palabra del Señor, esta es la voluntad de Dios, que le conozcan a Él. Esta es la voluntad de nosotros, conocer el Dios verdadero. Tiene que ser nuestro deseo constante, nuestro deseo permanente, conocer al Dios que da la vida eterna. Al Cristo que murió por nosotros para darnos esta salvación por gracia. No por obra que usted haya hecho, para que no se lo diga. Usted dice: yo conozco ya esta frase, yo la conozco. Poder en Cristo, aleluya. Siga conociendo y siga diciendo lo que usted conoce bien al maestro, pero no le obedece. Mire, mis amados, hay una palabra que el Señor nos la deja trazada en su palabra, cuando nos dice que nosotros debemos airarnos, podemos airarnos. Sí, porque estamos en esta carne. Airaos, pero no pequéis. Mire, muchas veces nos airamos por cosas insignificantes, que llegamos hasta pecar. Llegamos a proferir maldición. Digo llegamos porque somos humanos. A proferir maldición, y nos olvidamos que el Señor dice en su palabra que de una misma fuente no puede salir palabra de maldición o palabra de bendición, o agua dulce, agua salada. Pero nos enfadamos que aún cortamos las relaciones. Mire, cuando usted tiene un amigo y pasa algo entre ustedes, entre a los amigos, gloria al Señor, usted dice: pues mira, me ha defraudado, así como tantas veces usted defrauda al Señor. Y dice: éramos amigos. Si eran amigos, seguirán siendo amigos. Amén. Pero si usted dice: ya con ese no me tomo un vaso de agua. Oh, poder en el nombre de Jesús. Con ese ni un vaso de agua me bebo. Usted está pecando. Amén, porque usted está airado como hizo Jonás, casi más que Jonás. Amén, que Jonás estaba enfadado, enojado hasta la muerte, porque el Señor había mandado a aquel gusano que hiriera la calabacera que él no sembró. Y estaba airado hasta la muerte. Entonces nosotros, puede ser que ya las relaciones no sean las mismas, pero si somos hijos de Dios, no puede haber hipocresía en nosotros. No puede haber falsedad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien le has enviado. Pero vemos, gloria al Señor, que nosotros no debemos, cuando nosotros sembramos fuera algo de Cristo, vamos a ir terminando, mis amados, y lo voy a llevar allí al libro de Gálatas, a la carta de los Gálatas, en su capítulo 6. Una palabra que usted tiene que guardarla en lo más profundo de su corazón. Oiga, mis amados, y dice el versículo 8 de Gálatas capítulo 6: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Oiga, corrupción. Y lo corrompido no entra al reino de los cielos. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para la carne, mire, mis amados, cuando nosotros decimos: pero si esta carne yo la tengo que sustentar, mire que la cuidamos, la mimamos. Muchas veces le vemos un rojizo y ya estamos poniéndole una cremita allí para que se quite el moratón. Hacemos régimen, hacemos ejercicio para mantenernos en forma, cuando el Señor nos dice a través de los labios del apóstol Pablo que los ejercicios corporales para nada aprovechan. Gloria al Señor. Pero bien, usted dice: ahora que bueno, ahora yo no voy a hacer ejercicio, ahora voy a dejar que me engorde. No, mi amado, gloria al Señor, aleluya. Ahí a usted le gusta, ahí se ríe. Gloria al Señor. No, pues mira qué hermosa me veo así, qué hermoso me siento. Porque los ejercicios corporales para nada son provechosos.
Sí, podemos hacer los ejercicios corporales, pero sin dejar de ejercitar lo espiritual. Amén. No podemos solamente sembrar para la carne, para de cosechar corrupción, sino para el espíritu, para de cosechar para vida eterna, sembrar para vida eterna. Cuando nosotros vemos aquí que esta palabra, y aún nos dice el Señor, que no nos cansemos nosotros de hacer el bien. Cuando usted se cansa de hacer el bien, mira ahora no le voy a dar nada para que pase hambre, para que vea que depende de mí. No, esto solamente Dios lo puede hacer. Pero nosotros dependemos los unos de los otros, a pesar de que dependemos de Dios, dependemos los unos de los otros, porque sus oraciones, usted cuando ora por mí está sembrando para lo espiritual. A no ser que usted ore que me lo quiten delante, que ya no esté más aquí, que lo lleven para Salamanca o para otros lugares. Oh, gloria al Señor. No ore así, porque esa oración Dios no la contesta. Dios tiene un plan, y Él dice que Él pone reyes y quita reyes. Pero entonces no nos cansemos de hacer el bien, porque al final segaremos y no desmayamos. Qué hermoso que usted puede decir: yo no estoy sembrando ahora para lo terrenal. Y puedo decir, como decía Habacuc, que aunque la higuera no florezca y la vid no haya fruto. O sea que usted pueda proferir esta palabra, porque usted está diciendo: yo estoy sembrando para Cristo. Eso es necesario, mis amados, que nosotros sembremos para Dios, que no sembremos para lo terrenal. Y usted dice: sí, pero esta palabra yo la escucho y la medito y no la entiendo muchas veces. ¿Y quiénes no entienden ni siquiera el mensaje? Ni siquiera entienden cuando dicen Cristo salva. Mire, hay una palabra que hay muchos en la iglesia que no la entienden. Cuando dice la palabra que Cristo venció la muerte en la cruz. Y no la entienden, muchos cristianos no entienden esta frase. Dice: pero si la venció, ¿por qué murió allí? No entienden el concepto de que Cristo venció la muerte aquí en la cruz. Entonces, ¿cómo puede usted decir: yo estoy sembrando para lo espiritual, si esa cosa simple no puede entenderla? Es necesario, mis amados, que nosotros nos dediquemos y digamos: Señor, yo renuncio a lo terrenal, yo renuncio a lo pecaminoso, Señor, yo renuncio a la corrupción, Señor, porque yo quiero conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, al cual Él envió. Póngase de pie en esta tarde, gloria al Señor. A su nombre sea toda la gloria y que sea un deleite en nuestras vidas poder decir: yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Cristo, porque de hecho es algo en nosotros que cuando vamos a bajar a las aguas decimos: ahora muero para el mundo y vivo para Cristo. Oiga, terriblemente. Después, vivir para Cristo es difícil. Amén, porque ya viven tan lejos de Cristo que no viven ni para el mundo.